voy a contar una cosa que está pasando ahora y que mucha gente no tiene idea de cómo está pasando, y afortunadamente tengo contacto, bueno, no contacto, pero tengo el Twitter de alguien que sabe lo que está pasando, y por lo tanto quiero compartirlo con ustedes. Un segundo, porque aquí está. Ustedes probablemente han visto, si no deberían estar mejor informados, que hay una serie de enfrentamientos en Georgia. Georgia, este país de la Europa Oriental. Y ayer hubo precisamente casos que a mí imágenes que a mí me impactaron muchísimo, de gente agitando la bandera europea mientras le disparaban con cañones de agua. Yo diciendo, es que es con esa actitud con la que hay que defender el sueño europeo, y lo digo como mexicano incluso, el sueño de uniones de países que tienen que enfrentarse a hechos comunes y que por lo tanto los hacen cambiar, y hacen cambiar incluso a la gente que hace la política. Es el paso siguiente natural y normal del desarrollo político de la humanidad. Y pongo por caso, cuando teniendo un gobierno de derecha en la Unión Europea, porque von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, no es una mujer de izquierda, es una mujer de derecha. Y porque Christine Lagarde, que tiene una altísima posición, no es una mujer de izquierda, es una mujer de derecha. Y que sin embargo vieron que el abuso que se cometía con la pandemia era simple y sencillamente inasumible, y tuvieron que abordar una serie de acciones que en teoría la derecha rechazaría, como es el control de precios o el tope a las ganancias que pueden tener las empresas, porque resultaba beneficioso para la gente a la que están gobernando, que es toda Europa, que ya no están trabajando solamente para los ricos o para los poderosos o para las élites. Y tuvieron que asumir una serie de políticas que en su teoría política y económica no encajaban. Y tanto la pandemia como la guerra de Ucrania han hecho que cambien. Europa es un gran sueño, es un proceso en construcción, tiene un montón de defectos y le faltan un montón de cosas, pero es el camino del futuro. Supongo que las primeras ciudades no funcionaron tan bien, así como los primeros estados-nación tampoco funcionaron tan bien, pero es como va avanzando la organización social y política de nuestra especie. Entonces, cuento esto. Georgia ha tenido problemas con dos regiones, Osetia del Sur y Abjasia, que desde que se disgregó la Unión Soviética han tratado de mantenerse independientes. Osetia del Sur, con la guerra de Osetia del Sur, 1991-92, y Abjasia, la guerra de 92-93. En 2008 hubo una nueva guerra en Osetia del Sur, entre Georgia de un lado y del otro lado Osetia del Sur, Abjasia y Rusia. Otra de las guerras de Putin. En aquel entonces era presidente Medvedev. Como Putin no podía ser presidente todo el tiempo por las leyes, que ahora ya cambió, Putin dejó de ser presidente y puso a Medvedev, que es un títere suyo, y él quedó de primer ministro. Y cuando terminó el periodo de Medvedev pasó a lo que hace ahora, que es lo que le mande Putin, y Putin ya pudo ser presidente para siempre. Pero el hecho es que la victoria rusa hizo que esas dos regiones de Georgia se declararan independientes. A Osetia del Sur y Abjasia solo las reconocen como países Nicaragua, Venezuela y Siria. Saque usted cuentas. Bien, ¿qué es para un georgiano entonces Rusia? Para un georgiano normal y corriente Rusia. Bueno, fue la Unión Soviética que los tuvo bajo un régimen de horror, que quienes creían sinceramente que la Unión Soviética era la creación de la sociedad nueva y el hombre nuevo, muchas veces siguen sin aceptarlo, que era una tiranía horrorosa. Y así como los moldavos y los ucranianos y los lituanos, letones, todos los que vivieron bajo la égida de la Unión Soviética han buscado evitar volver a caer en garras de Rusia, uniéndose a la Unión Europea, uniéndose a la OTAN. Entonces, los georgianos tienen
como los ucranianos en 2014, más interés en pertenecer a la Unión Europea que en pertenecer a Rusia. ¿Qué está pasando hoy? Esto nos lo explica Ana Apiciauri, que es una defensora de los derechos humanos de Georgia. Y lo explicó más o menos así. Un grupo de antiguos miembros de Georgia Dream, el sueño de Georgia, que es el partido que gobierna Georgia desde hace más de una década, iniciaron una ley sobre agentes de influencia extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Es una ley idéntica a una ley que existe en Rusia, represiva, para evitar que las organizaciones no gubernamentales y los medios independientes funcionen en el país. ¿Por qué? Porque si la mayor parte de tu dinero viene de fuera del país, eres un agente extranjero. Agente en georgiano es la misma palabra que espía, es decir, quedas declarado espía extranjero. Esto busca controlar, dice Ana Apiciauri, a las organizaciones no gubernamentales y a los medios y marginalizarlos. Esta ley se apoyó el mismo día que se registró y ayer fue adoptada en primera audiencia por el Congreso que controla Georgia Dream, sueño de Georgia. Una mayoría absoluta de organizaciones no gubernamentales, medios y el Estado de Georgia reciben donaciones de las mismas organizaciones, la Organización de Ayuda de los Estados Unidos, la Unión Europea, etc. Países y organizaciones afiliadas a estos países y a la Unión Europea. Pero se cree que Georgia Dream teme que este dinero se utilice para polarizar a la sociedad, es decir, para hacer que la gente piense distinto de lo que ellos quieren que piensen. Pero este mismo grupo nunca ha cuestionado a los grupos prorrusos, por ejemplo, Alt-Info, un grupo radical que estuvo detrás de la masacre del 5 de julio, que abrió docenas de oficinas y una televisión y ha visitado a Moscú varias veces con dinero ruso. Es decir, el dinero está mal si no viene de Rusia, según este partido político y según esta ley. La mayor parte de las organizaciones no gubernamentales ofrecen diferentes servicios: apoyo legal, apoyo psicosocial, servicios médicos, etc., y mantienen refugios para víctimas de la violencia. De aprobarse esta ley, no pueden seguir funcionando, y los medios tampoco pueden seguir funcionando, porque los medios extranjeros serían considerados agentes o espías. Entonces, la gente, al enterarse de esto, ayer salió a la calle a protestar, porque lo que quiere la mayoría de la gente, al parecer, y es que originalmente Georgia Dream era un partido pro-europeo, era ser parte de la Unión Europea. ¿Qué es lo que pasa? Está a punto de recibir el estado de candidato a la Unión Europea Georgia. Pero si aprueba esta ley, la Unión Europea ya le ha dicho que tal candidatura no va a ser posible. Es decir, con una ley así, como ahora existe, la Unión Europea está actuando incluso en contra de Víctor Orbán por algunas de las leyes que ha hecho ya como miembro de la Unión Europea. La Unión Europea no recibirá a Georgia como miembro si aprueba esta ley. Y esto dejaría a Georgia en la obligación política, económica y social de ser otra vez un apéndice de Rusia, que es lo que parece querer el partido en el gobierno. Entonces, parece que los georgianos no quieren ser parte de Rusia otra vez, y fue por lo que ayer salieron a las calles a manifestarse. Hay elecciones en Georgia el año próximo, y una de las cosas que al parecer quiere hacer el partido Georgia Dream es silenciar las voces disidentes para garantizarse el triunfo en las elecciones, como parte de esta ola antidemocrática que estamos viviendo en muchos países del mundo. Eso es lo que está pasando en Georgia, y por lo que ustedes han visto a la gente protestando. La gente quiere ser parte de la Unión Europea. ¿Tú odias a la Unión Europea? Muy bien. Estás en tu pleno derecho. Como demócrata no puedo más que aplaudirte. Pero tienes que aceptar, como demócrata, que otros sí quieran ser parte de la Unión Europea, y que salgan a protestar y que no reciban la represión de un gobierno que quiere entregarse a Rusia, que es una dictadura unipersonal movida por mafiosos y oligarcas, que tiene al país en unas condiciones absolutamente, en lo económico, absolutamente
del siglo XIX, convirtiendo a Rusia única y exclusivamente en un exportador de materias primas, de recursos primarios, de petróleo, de metales, de gas, cuando sería un país que supuestamente además había tenido un avance industrial que le permitiría tener una mayor calidad industrial, que no ha tenido porque no se le ha defendido en los 30 y tantos años que van desde que se independizó, desde que Rusia dejó de ser la Unión Soviética. Que allí tengo pendiente yo un video completo sobre la privatización, cómo se privatizó la economía de la Unión Soviética, porque fue una historia de horror tremenda. Tienes que respetar a quien quiere ser parte de la Unión Europea, tienes que respetar, así como a los georgianos hoy, a los ucranianos que en 2014 decidieron que no querían que Yanukovych los llevara a ser títeres de Rusia. Esa es pues, más o menos la historia que está viviendo ahora Georgia, y se las dejo para que la piensen. Dice Arturo, esa imagen de la gente en Georgia quedará para la posteridad, estoy completamente seguro. Me admiraron enormemente, como me admiraron los ucranianos en el Euromaidán antes de que la propaganda rusa empezara a decir que eran todos nazis. Y hay mucha gente que lo sigue creyendo y dice, pues como son nazis hay que matarlos. Oye, pues que están matando niños, igual eran niños nazis, son ucranianos, los ucranianos son ucronazis. Vamos a matarlos a todos y así acabamos con el nazismo. Y con la idea del nazismo ese que se inventó Putin, nazi es aquel que está a favor de la Unión Europea, y lo han dicho, esa es su definición de nazismo actual. Con esa acusación se ha mantenido un ataque contra la gente que solo quiere estar en la Unión Europea y no volver a caber bajo... Hombre, hay que entender un poco, ¿no? La Unión, cuando Stalin dominaba la Unión Soviética, les provocó una hambruna que se llamó el Holodomor y que mató a millones de personas de hambre, porque les quitó sus cosechas para industrializar el resto de la Unión Soviética. Luego la gente es un poco rencorosa con ese tipo de cosas. Cuando matas a millones de personas de un país, luego no quieren ser tus amigos y mucho menos quieren ser tus súbditos.